Bien, volvemos en el diario deportivo, segundo bloque. Bueno, como anunciábamos en el inicio del programa, tenemos un invitado especial. Hoy con nosotros Juan Cruz, el Oso Santini, entrenador del Olimpo. Felicitaciones, Oso, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, tranquilo, ahora mucho más tranquilo que antes. Bueno, ¿cuántos nervios pasaste estos días? Muchísimos nervios, ansiedad, esa presión por ser candidato a ganar el título. Bueno, recién hablaba un poco, generó que la serie se fuese dando también de esta manera, con muchos altibajos, con muchos cambios de resultado. Por suerte ayer dimos la última demostración de que el título de candidato lo habíamos agarrado y creo que dimos una muestra de carácter en un momento ahí en el suplementario cuando por ahí parecía difícil o cuando después de estar 10 puntos arriba nos dieron vuelta al resultado y bueno, y encontramos en algunos jugadores con mucha jerarquía esos puntos que nos hicieron ganar el juego. ¿Sabías que tenías material para aparecer en esos momentos, esa confianza en esos jugadores? ¿O al alargarse la serie también a vos te invadían algunas dudas respecto de algunos rendimientos que podían llegar a aparecer o no, por lo mismo, por la devolución que te estaba dando la serie? No, la verdad que en los jugadores no tenía ninguna duda. Lo que sí hablábamos mucho que para que esa jerarquía que teníamos diera resultado, teníamos que encontrar un funcionamiento para que todos tuvieran el espacio y las condiciones para poder explotar sus virtudes. Fue lo que más nos costó en lo largo del torneo y en la serie fue cambiando con respecto a eso, más allá de las disposiciones tácticas que nos fue poniendo una postada o los cambios de formación y ese tipo de cosas. El equipo le costó por momentos encontrar fluidez y química y eso hacía que se viera desvirtuado todo la jerarquía que podíamos llegar a tener. ¿Lo atribuís eso a tener un equipo largo, a que inconscientemente cada uno intentaba resolver sabiendo de sus capacidades y ni siquiera hablo de egoísmo, pero sí naturalmente, de decir, bueno, resuelvo adelante y atrás, acaso descanso porque sé que adelante después vamos a tener respuesta? ¿Qué lectura haces de todo esto que terminó, a ver, sin ser negativo, pero sí, como decís vos, de alguna manera un obstáculo por tener un equipo largo? Son varios factores. Primero es que nunca tuvimos el equipo completo desde el principio del torneo. Fuimos variando, jugadores que fueron llegando con el torneo empezado y los fuimos incorporando cuando ya habíamos armado una base. Al jugar una rueda sola no tenés tanto tiempo de trabajo como para darle esa lucidez al equipo que necesita para poder encontrar cada uno su rol. Inconscientemente, jugadores con mucho poder de gol sentían que a través de esa toma de decisiones podían estar un poco más de tiempo en la cancha. Varios factores hicieron que por ahí, por momentos, pareciéramos un equipo anárquico. Eso llevó mucho trabajo, no tanto de entrenamiento, porque nos encontramos con los playoffs muy rápido, pero sí de video, de scouting, de charla entre nosotros, de saber que íbamos a tener esos problemas ofensivos durante el torneo, pero que si lográbamos ser eficientes defensivamente íbamos a tener siempre chances adelante. Creo que esta serie, salvo el segundo juego que se nos dispararon mucho en el tanteador, el trabajo defensivo fue bueno. Ayer, si bien hubo puntaje alto, creo que nosotros cuando nos desordenamos ofensivamente fue cuando ellos empezaron a tener una fluidez más grande en ofensiva, pero era mucho también a través de nuestras pérdidas o malas decisiones. Creo que a lo largo del juego habíamos hecho un buen trabajo defensivo. Pero como te digo, creo que fuimos encontrando la mejor versión del equipo por momentos en la final misma. Y ayer a la hora de definir el juego, creo que el equipo encontró en Diel, en Ruesga y en Dottori 3 jugadores que demostraron la jerarquía y que el equipo creo que actuó en consecuencia de eso y por eso en el final tuvimos un poco más de lucidez para cerrar el partido. ¿Tuviste en esto de darle minutos, de tener
siempre dispuestos a los jugadores y demás. ¿Fuiste a veces en contra de tus principios o en contra de lo que vos considerabas que, che, este me está rindiendo, pero bueno, tengo que también poner bien al otro y te complicó a vos como entrenador eso? A ver, un lindo problema, ¿no?, que podés haber tenido como entrenador, pero ¿hasta dónde te limitó y hasta dónde a veces en la autocrítica si me equivoqué? Y si eso, en la final te olvidaste, lo sacaste de costado y dijiste, bueno, con estos tengo que ir al frente a definir, por ejemplo, el juego. Seguramente me he equivocado en muchas cosas en lo largo de los partidos porque siempre tenía en la cabeza que los jugadores que estaban ahora, algunos eran de paso y yo no tenía que descuidar a los que se iban a quedar. Esa es mi preocupación a lo largo de la fase regular. Entonces traté de hacer el equipo lo más largo posible, a veces con una rotación de 10 jugadores, que es muy difícil. Claro. Es muy difícil rotar 10 jugadores por la cantidad de minutos. En un nivel así, semi-amateur, por decirlo de alguna manera, el jugador nunca termina de entrar en ritmo. Pero bueno, tratábamos de tener una rotación medianamente acorde a la calidad de jugadores que teníamos también. Por otro lado, la intención también era que ellos no se desgastaran tanto, aprovechar ese equipo largo para llegar a los playoffs, que seguramente la rotación se iba a achicar, como fue en esta final. Obviamente que por momentos, no sé si me traicioné a mí mismo, pero sí me flexibilicé en el sentido de por ahí bancar un poco más jugadores que no estaban del todo bien y darle minutos para tenerlos competitivos. Y también porque hay muchos jugadores que conozco y sé lo que me pueden dar. No tenía tanta necesidad de verlo durante el partido, que por ahí se definían rápido. Pero bueno, ahora en la final se nos presentó un rival que fue muy agresivo, que nos planteó de igual a igual, que nos igualó y también tenía personal para equilibrarnos en jugadores donde nosotros a veces teníamos ventaja, como pudiendo utilizar a Ruega o a Giannitti en el perímetro, que son jugadores grandes. Ellos también lo tenían, entonces tuvimos que empezar a buscar variantes para tratar de nivelarlos, y que ellos no tenían internos definidos, entonces por ahí con los nuestros, ellos ahí nos sacaban una pequeña ventaja, achicamos la formación, corrimos a Diel a la posición de 5, a Ruega lo hicimos jugar mucho tiempo de 4, y creo que ahí encontramos un equilibrio y donde el equipo se sintió más cómodo. Y en todo ese proceso de ir encontrando el equipo, de alargando la rotación, de pensar quién jugaba, cómo jugabas, cuánto había de lo basquetbolístico, lo deportivo, y cuánto de manejar el grupo en cuanto a egos, en cuanto a confianza, porque esto que vos decís, que ayer me lo decía un poco Marcos después del partido, dice, bueno, ahora pensando en lo que viene tenemos que recuperar a los chicos que no tienen tanto lugar en la rotación, que nos llevaron a la final el año pasado. Digo, cuánto había de un poco y un poco lo deportivo y un poco lo grupal también. Y bueno, ese es el trabajo que toca de este lado cuando sos entrenador. Hay que tomar decisiones que a veces hasta son ingratas, porque los chicos que no jugaron la final lo hicieron durante toda la fase regular y hasta la semifinal, como en el caso de Pollack, de Lucho, que el año pasado fue importantísimo para nosotros para llegar a la final. Pero bueno, era el momento de decidir sobre qué plantel o qué plantilla y estaba más preparada o mejor para esta serie, y bueno, opté por que él rote, igual que Bodac, que lo trajimos este año. Es difícil porque si el jugador no está predispuesto, por más que le cueste entenderlo, obviamente todos quieren jugar. Por eso siempre hablo de que ellos hicieron un esfuerzo aún mayor, no solamente jugando, sino estando de la mejor manera o yendo a entrenar igual, predispuesto, porque el objetivo que teníamos al principio era este. Y lo fuimos hablando en gran parte desde el inicio, porque sabíamos que se iba a dar la situación de que vengan jugadores con el torneo empezado, y lo primero que les planteé es si ellos estaban de acuerdo en aceptarlo. Claro. Eso no iba a potenciar, pero a su vez le iba a sacar tiempo de juego y de cancha a los que estaban y que después iban a seguir. Estuvimos de acuerdo, los dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande por hacer este equipo competitivo. Y bueno, por suerte se dio el resultado que todos esperábamos. Que es la mitad del torneo, podemos decir, que consiguieron de este equipo. Seguro o altamente probable que no tenga más a Fausto. Giannitti todavía no sabe. No sabe. Ajá, bueno. Es una posibilidad de su intención, obviamente,
es irse porque ya el año pasado hizo Claro. su primera arma fuera de la ciudad y le fue muy bien. Pero bueno, por ahora no tenía nada concreto. Quedarán unos 15 días, creo, para Sí. que cierre el libro de pases. En eso tenemos que decidir a ver si Está bien, incorporamos a algún jugador más. está bien. ¿Piuma? Piuma va a tratar de recuperarse de su lesión, que es lo que lo dejó afuera prácticamente en esta serie. Para nosotros un jugador muy importante, no solamente por lo que puede dar adentro de la cancha, sino desde su llegada le hizo muy bien al grupo, indirectamente le sacó toda la presión que tenían a los chicos. Desdramatizó la situación. Desdramatizó la situación, exactamente. Él tiene eso en su personalidad que absorbe por ahí cosas. No lo digo yo, sino me lo manifiestan los mismos compañeros. Así que la intención es que siga con nosotros, porque Bien. no solamente estando bien nos da muchas cosas adentro, sino que afuera es un referente para los jugadores. ¿Y el resto de los chicos que son propios del club? ¿Alguno que tome alguna posibilidad? Por el momento No. el equipo no se va a desarmar. Obviamente que tenemos jugadores que siempre son llamados, como Claro, sí, Alimenti, obviamente. Marroni. Y después de esta exposición, aún más. Después de esta exposición, porque... Sí, claro. Siempre hablamos lo mismo, ¿viste? Son cosas que ellos son jóvenes y a veces no se dan cuenta, pero cuando ganás, los que juegan y los que no juegan son mejores. Entonces, lo que genera, yo como entrenador y el club también está consciente de que cuando empezás a ganar y jugar finales y como tuvo tanta trascendencia, el teléfono empieza a sonar más seguido, entonces la posibilidad de que alguno se pueda ir siempre está latente, sobre todo con la cantidad de equipos que hay en el Federal, en la Liga Argentina, y también con el formato de que hay que tener jugadores juveniles, sub-23. Sí, claro. Eso hace que por ahí los equipos se puedan desarmar. El torneo de Bahía es un torneo que se mira mucho, constantemente. A mí, a todos los entrenadores nos están llamando para preguntar por jugadores, así que espero... jugadores? Por jugadores. ¿Por ustedes no? ¿A vos No, no? a nosotros ya no nos quieren. Pero bueno, vamos a tratar en lo posible de retener a la mayor parte del plantel. Bien. Oso, decíamos al inicio una serie que por todo lo que generó, de alguna manera nos superó todo el marco habitual, lo que uno vive cotidianamente, en el día a día, mismo los partidos, porque ahora les toca debutar justamente contra Napostá y será una historia totalmente diferente, a no ser que tenga un poco la continuidad de lo que fue la final, pero si no, se volverá a la neutralidad. Así todo el público local está respondiendo y demás, pero dentro de algo más lineal. Como entrenador, teniendo el equipo que tenés, largo, con nombres importantes y demás, cargaste con esa presión del técnico, que en definitiva un poco a veces es porque el jugador tal vez pasa más desapercibido por ser más cantidad. El entrenador de alguna manera es el que está más expuesto cuando las cosas no salen. Y tal vez cuando las cosas salen hasta se minimiza, ¿no? Porque es así, es un poco ingrato esta profesión. ¿Te costó llevarlo? Porque si bien ya tenés tu experiencia, no deja de ser un entrenador joven, que estás aprendiendo de todo esto también. Seguro. Como decís vos, cuando perdés, generalmente la culpa es del entrenador, y cuando ganan los jugadores. Eso es algo que ya está impuesto. Y por ahí sí, esa es la ingratitud de esta profesión, pero aprendizaje hay siempre. Por lo menos desde que estoy en el club me tocó pelear el descenso. Nos tocó estar en mitad de tabla, jugamos un prefederal y ahora en los últimos 2 temporadas jugamos las finales. Obviamente que para mí dirigir el club de donde yo salí tiene un condimento extra. Sobre todo cuando se arma un equipo con pretensiones y por ahí todos lo ponen como candidato. Creo que lo sobrellevamos bien. Ayer mucha gente me decía: estabas tranquilo. Sentía que tenía jugadores muy jóvenes, que por ahí el marco inconscientemente fue desbordante. Sí, claro. Y obviamente que la procesión iba por dentro, pero trataba de
de transmitir eso para no generar un condimento más a ese nerviosismo. Creo que para mí fue una prueba importante también. Pudimos mantener un equilibrio entre eso del equipo largo, la rotación, que no haya problemas internos, ni discusiones, ni peleas. Creo que con esta primera parte del torneo me quedo con eso, que pudimos explotar al máximo todos los recursos que teníamos. Y ahora, como le decía ayer, hay que reinventarnos porque al irse Fausto, que no solamente nos daba aspectos ofensivos, sino sobre todo defensivos, vamos a tener que buscar con las herramientas que nos queden la forma de hacer un Olimpo competitivo y que esté de nuevo a la altura para ir en busca del título en la segunda parte. Vos siguiendo con esto del clima, del ambiente y demás, ¿qué lugar ocupaba para ustedes en la planificación o en tenerlo en cuenta? Y si le buscabas alguna explicación a todo lo que se está dando, ese contexto, con el Galle lo hablábamos un poco de por qué tanta expectativa, obviamente que hay un montón de factores, pero si ustedes también era un tema de charla para ustedes. Creo que nos sorprendió a todos. Primero porque no era una final de campeonato real, era una parte del torneo. Si bien la gente empezó en los playoffs a acercarse a la cancha, claro, que no había sucedido tanto, el año pasado sí fue mucha gente. Creo que nadie se hubiese imaginado que tuviese tanta trascendencia, no solamente para los hinchas de los dos equipos, sino también mucha gente neutral. Creo que fue un acierto jugar playoff en esta época. Jugarlo en Estudiantes, en un estadio así. Que ustedes podrían haber pataleado de alguna manera, ¿no? Porque si, bueno, nosotros tenemos un estadio habilitado y demás, pero bueno, me parece que el hecho de aceptarlo también habla de una actitud madura, ¿no? O una decisión madura también. Sí, de entender. Sí, creo que... De entender, exactamente, de entender de qué se trata esto también. Sí, la verdad que hubiese sido una picardía que con dos equipos como los que llegamos a la final, con la calidad de jugadores que había, no se hubiese podido brindar un espectáculo como el que se brindó. Creo que tuvo todos los condimentos, la gente, los colores, las cuadras de cola. Yo voy a entrenar con las menores, sí, y a las 3 de la tarde había gente desde Chile hasta... Viviste un poco lo que te contaron, seguramente. La verdad, viviste en carne propia un poco lo que te contaron de la historia misma. Sí, por eso fue muy emocionante vivir toda la semana con gente que te cruzas en el supermercado diciéndote vamos, mañana ganamos, mensajes montones, chicos y grandes identificados otra vez con Olimpo, que algunos decían yo iba desde que jugaba tu papá. Bueno, un montón de cosas nos pasó, no solamente a mí, lo que pasa es que yo por ahí conozco más de la historia por mi viejo. Seguro. O por lo que me han contado, pero fue increíble, por eso también, ¿no? Y ustedes decían el tema organizativo, creo que nadie se imaginaba que esto podía pasar. Gente ayer que se quedó sin entrada. Increíble. La verdad, ayer uno me preguntó, ¿son conscientes de que por ahí es una de las finales más importantes de la historia? Y de la historia no sé, porque claro, es demasiado rica y grande la historia del básquet de la ciudad, pero de nuestras vidas seguramente sea una de las mejores. ¿Y te pudiste detener 2 minutos a darte cuenta de lo que estaban jugando, del marco y demás, o era medio difícil? Dentro de unos días. Mirá, cuando fue muy loco todo, porque en la entrada en calor la cancha ya estaba llena, sí, que no es común que pase. Creo que en esos momentos... Bueno, de hecho, Oso, cuando entraron, yo estaba ya dentro del Casanova, eran cerca de las 7:30, 8... Sí. La cola ya llegaba, seguramente ustedes cruzaron del Tomás, como antes hacía. Antes Olimpo entraba en calor en Olimpo y cruzaba cuando jugaba los clásicos. Bueno, ¿no? eso hicimos toda la serie, nos juntamos toda la serie ahí. Pero entraban en calor en Estudiantes. Estudiantes. Y cuando entraron, me imagino, ¿no? Bueno, estaba toda la gente en Apostá por donde ustedes vinieron. ¿O vinieron por Colón? No, ayer entramos por atrás. Por O'Higgins. Por O'Higgins, que estaban los de Apostá. Pero bien. Absoluto respeto. Sí, eso también estuvo. Alguna, sí, obviamente. Silbido, nada más. Bueno, obviamente. Pero bueno,
nos vemos todo el tiempo. Totalmente. Así que, pero en los partidos anteriores que entrábamos por Colón era una locura de gente, todo saludando, apoyando. Hasta incluso cuando perdíamos, no pasaba una hora del partido y la gente decía, no pasa nada, vamos a seguir alentando, vamos a ir de nuevo. Gente que ha jugado en el club y que ha sido importante se ha acercado a felicitarnos, a apoyarnos, y fueron a la cancha muchas figuras del deporte de nuestra ciudad. Entonces creo que ahí empezás un poco a caer en que era algo más que un partido de básquet o que una final. Sí, me parece que habla de la cultura basquetbolística de la ciudad, sí, sin duda, definitivamente, y de lo importante que es para la sociedad bahiense el básquetbol. Por encima de estar un poco más expuesto, que a nivel nacional solamente tenemos en el segundo escalón a Villamitrio representándonos, por un montón de cuestiones. Eso sí, la base sigue estando, y hay que saber que capitalizar todo esto, porque si no queda en la foto en el momento y se terminó, y dentro de un tiempo vamos a estar diciendo no aprovechamos todo esto. Bueno, hay que todas las partes por encima de Olimpo en Apostá, el básquetbol local tiene que saber aprovechar toda esta movida y esto que se generó, este fenómeno, ¿no? Mira, tenemos una ciudad que a veces es difícil de explicar cuando vas afuera, que en un torneo local se llene una cancha y no importa la categoría, porque el año pasado la segunda con Barracas reventaba la cancha. Y que bueno, que hay un factor que es el económico, que a nosotros nos hace que no podamos tener un equipo en la Liga Nacional. Y en eso comparto lo que vos decís, al margen de los colores de la camiseta, porque estamos en una época que por ahí hoy no se puede un club afrontar un torneo profesional, pero habría que buscar la vuelta para formar un equipo de la ciudad o con la etiqueta que sea, porque hay que aprovechar ese envión que se está generando. Creo que estuvo siempre, lo que pasa es que por ahí en algún momento estuvo dormido, pero está a las claras que lo que se vivió en esta final creo que excede lo común. Habíamos quedado en otra cosa. ¿Hacemos una pausa? Sí, dale. ¿Te parece? Hacemos la segunda pausa en este diario deportivo y ya venimos. ¿Tenés un ratito más, Oso? 10, 15 minutos. Ven, dale. Y venimos un cuarto más. Un rato más del técnico de Olimpo, que se quedó con la primera parte del torneo superior de básquetbol local. Ya venimos. Bien, otro bloque. ¿Tercero? Miquel, tercer bloque, ¿no? Tercer bloque. ¿Cómo se está pasando de rápido esto, Como la serie de anoche. El partido de anoche entre Napostá y Olimpo. Qué lindo estuvo eso. Y por eso. Hasta hubo un parate al comienzo por es verdad, ya me había olvidado. Por la red, claro, la red. Ya ni nos acordamos. Ni bien entré hablando con Tibu Vietri, algún dirigente de Napostá, Fabián Gendana que estaba ahí. Digo, la red, son testigos ellos. La red está medio desatada y bueno, y quedó y la miramos y todavía ustedes ni habían llegado y quedó. Y cuando pasó eso, digo, pero si lo habíamos visto, bueno, esas cuestiones organizativas que, bueno, se podían haber solucionado antes. De todas maneras no influyó y bueno, se demoró un poquito más. Oso, te vi dirigir con una campera casi siempre, linda, por cierto, ese Olimpo, que esas letras son de otra época. Medio universitaria de Estados Unidos, ¿no? Esa onda. Y la pelotita acá, estaba lindo el clima de Casanova, algo particular, cábala. Es una cábala. Una cábala. Una cábala. Lo voy a contar. A ver, sí, cómo no. En el partido anterior que perdimos, yo dirigí con el buzo porque hacía calor. Con la estampa Olimpo. Sí, dejé la campera en el vestuario. Y tengo un jugador de U19, José, que me dijo, yo sabía que iban a perder porque tuve una visión. Dice, digo, ¿y el próximo partido qué va a pasar? No, el próximo partido van a ganar, porque ya lo vi, pero tenés que usar la campera. Uy, José. Que no diga el número de la quiniela. No, lo tengo guardado para mí. Claro. No lo voy a prestar. Entonces, eso fue el día anterior. Ayer cuando fuimos a entrenar, le digo, José, ¿seguís pensando lo mismo? José, mirá la importancia de José. Y me dijo, sí, profe. Dice, no, pero tiene que ir con la campera.
Digo, entonces me quedé con la campera, pero casi hacía tanto calor que me la desabrochaba. Vi que te decía. Me remangaba, Sí. ya no sabía. Transpiré más que los jugadores. Lo mirabas a José y decías, ¿qué hago, José? Decime, José, ¿qué hago? José, estamos en suplementario, ¿estás Claro, seguro? José, No te seguro. saque la campera. La ¿Estás última seguro? pelota, a ver si saque la ¿Estás seguro? campera. No te saque la campera, O sea no. que José es parte importante de esta parte. Él lo vio en. Él lo vio. en José su- lo vio venir. José Así lo fue. vio venir. Así ¿Cómo juega José? Bien. Bien. José es de Chile, vino este año a jugar. Ah, mirá vos. Sí. Detrás de esta historia, un chico chileno. Mirá vos. Sí. Había venido a hacer unos Perdón, por eso no te tuteó. No te tuteó. Claro, por eso, profe me ¿Viste? dijo, use la campera, sí. Profe, use la campera. Por eso, como dijiste eso, no te repregunté, pero noté Sí. que era una expresión no común en un chico de acá. No, Mirá vos. no. Así que bueno, le agradezco A José. a Cote, le dicen. Le Cote. agradezco que tuvo esa visión y la compartió. Muy bien, muy bien. Bueno, y en esta serie, algo particular, algo diferente que hiciste. ¿Cómo venís durmiendo? Poco. ¿Podés dormir? Poco, sí, me ha Poco. costado. Sobre todo cuando perdíamos. Sí. Y ayer, bueno, dormí poco. Bueno, pero. Y un poco estaba con la adrenalina muy alta, nos acostamos tarde porque fuimos a festejar. Sí. Pero bueno, calculo que esta semana que tenemos unos 10 días de descanso. Ujú. Eh, ¿En blanco absoluto para el equipo? Sí, 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 bien. sí. Sí, algunos ya tenían vacaciones programadas con su familia. Vamos a dar descanso. Algunos jugadores no descansan porque son Claro. todavía menores y siguen jugando. Pero la idea es tener un tiempo para disfrutar, otro para limpiar la cabeza. Ujú. Y ya cuando volvemos a pensar en retomar y derramar el equipo para lo que viene. ¿Cuánto mejor sos hoy que ayer a esta hora como entrenador? No me considero que sea mejor. Por ahí, a medida que vas atravesando distintas circunstancias o experiencias, por ahí uno siente que está más preparado para lo que puede llegar a enfrentar en el futuro. Esto es verdad, yo soy un entrenador que respeto mucho los años y la experiencia de los otros entrenadores. Ujú. Y me pasó desde que vine a Bahía que muchos entrenadores que yo respeto muchísimo y que conozco siempre me han felicitado por cómo jugaban los equipos, no solamente ganando, sino cuando nos tocó no ganar. Y creo que para el entrenador el reconocimiento de un colega, de un par, es más importante que a veces los títulos, porque eso, bueno, hay distintas circunstancias que te pueden hacer ganar o perder. Trabajo con una idea, con una filosofía, lo vivo de una manera muy intensa esto que hago porque es algo que me apasiona y trato de apoyarme a veces cuando me aconsejan y si tengo dudas pregunto, aunque sea para contrastar Ujú. lo que pienso con alguna otra opinión. La verdad que trato de hacerlo de la mejor manera y le dedico demasiado tiempo al básquet, con la consecuencia de que a veces le quitas tiempo, bueno, a mi hijo Ujú. o a la familia. Por eso busco siempre, a veces cuando no se dan los resultados, por lo menos de dejar una enseñanza. Tengo la suerte de que los jugadores que han pasado por el club y se van, siempre me queda una buena relación, o muchos jugadores que tuve en la primera me han llamado para felicitarme, inclusive ayer antes del partido tuve palabras de aliento, gente que me decía, vos te lo mereces más que nadie, ¿viste? Le digo, seguramente el otro entrenador le pase lo mismo, sienta lo mismo, pero la verdad que recibí muchas demostraciones de afecto y cariño y eso la verdad que me hace muy feliz. Anoche, y ahí le pedimos a la producción, no estuvo tu viejo, llegó sobre el final. Sabemos que no te quiere habitualmente mirar, ni siquiera cuando eras jugador. Pero ahí te vamos a mostrar una foto y decime qué te quedó de este recuerdo de ese hombre que está a la izquierda pasando la pelota en el Tomás. Todos los recuerdos. La verdad que
Mi abuelo es más que mi abuelo porque me dejó muchas cosas. De hecho, todos los días veo la foto cuando subo a la oficina que tiene el nombre de él y para mí es una responsabilidad muy, muy grande hacer lo que hago, en parte por él. Uh-huh. Y vos sabés que sos un entrenador que te gusta la formación y que él fue un pionero dentro de Olimpo y que marcó una época a fuego dentro de Olimpo, en un contexto de mucho exitismo, donde por ahí, Olimpo era con Estudiantes los dos líderes en el básquetbol local, pero que había que seguir formando esos chicos que hoy son hombres, todos esos que están ahí rodeándolo al japonés, ¿no? Bueno, mucho de eso que ahora desde acá no lo reconozco, pero vienen y me hablan de él, que fue su entrenador, o todas las cosas, no solamente les ha dejado enseñanza basquetbolística, sino también para la vida, y creo que el legado de él ha sido muy importante para esos chicos y para mí también. Uh-huh. Y en una fecha especial también, porque hoy se cumple, como decíamos, 25 años del fallecimiento de Beto, y un poquito en la otra generación, un poco más cerca, también entrenador, tenemos a Tito, tu viejo, ahí vemos la producción que nos va a mostrar, una imagen justamente de Tito en esta fecha especial, que creo que en Olimpo quedó más marcado, ¿no? Justamente Tito contra Beto, mirá vos, ahí con la 12 aurinegra, en un clásico, en el Tomás. ¿Qué historias te contó, te transmitió, directa o indirectamente, o mismo tal vez no en boca propia, pero sí que cuando te hablan de tu viejo, de los clásicos, del básquet, de otros momentos, y acá un poco se sintetiza, ¿no? Él, junto con Beto, alguien que no viste jugar, por una cuestión generacional, pero que sí, casi me imagino que en algunos momentos decís, sí, lo vi jugar, por todas las historias que ya te han contado. ¿Qué significa para vos ser el hijo de, en este caso, el nieto de y el hijo de? Como te decía antes, para mí, primero que lo disfruto, hay gente que a veces que reniega de eso, y yo lo disfruto porque me llena de orgullo. Creo que también por eso tengo esa identificación con el club. Como decías vos, he escuchado tanto las historias contadas por mi papá, por el Lungo Brusa, que pasábamos mucho tiempo juntos, pasábamos mucho tiempo en casa cuando mi viejo estaba y no estaba dirigiendo, que hasta parecía que lo había vivido en esa época. Obviamente que sobre Beto siempre, para todos, creo que para toda esa generación fue el mejor. Y en todo, porque me decían, no solamente como jugador, sino la cabeza que tenía como compañero. Y creo que lo que pasó ahora en esta final es un poco rememorar esa época, no con un Olimpo Estudiante, pero sí con esos clásicos o finales de equipos de la ciudad que las canchas se llenaban, que se vivía con esa efervescencia. Así que con los jugadores hablaba, creo que fue el día previo o el mismo día del último partido, que indirectamente si ganamos íbamos a quedar en la historia del club, porque esa gente que los iba a ver a ellos y que se identificó con ese equipo joven, y con la mayoría salido del club, creo que ellos un poco son responsables de haber transmitido eso para que la gente vaya a la cancha. Creo que esa época se vivía de esa manera y un poco nos identifica con eso. ¿Soñaste alguna vez con esto que hablábamos? De poder aprovechar estos momentos. ¿Soñaste alguna vez con ver a Olimpo, si bien jugaron en alguna instancia superior y demás, pero de volver a revivir a este equipo o a esta institución en otro nivel? Hablemos de Liga Nacional, Liga Argentina, que también ya volvió a tener un paso después de aquella deserción en Liga Nacional.
o está muy metido en el básquetbol local y la realidad, por esto que hablábamos, económica, de un montón de cuestiones, hace que uno no puede mirar más allá, ni siquiera ilusionarse a veces. La verdad que el club en los últimos años ha dependido mucho de lo que suceda en el fútbol. Se ha vuelto un club de fútbol que dependa la economía básicamente de lo que sucede ahí. Sabemos que hoy por hoy es muy difícil. No sé si lo soñamos, pero siempre está latente la posibilidad de hacerlo. Por eso que hay gente que colabora todo el tiempo, que trabajar en la formativa, desarrollar jugadores jóvenes, tener jugadores de clubes, siempre con la visión puesta en el futuro. Pero somos conscientes de que si el fútbol no da un paso adelante, eso se hace muy cuesta arriba, porque los costos de logística son muy elevados, más allá del costo que pueda llegar a tener un plantel profesional. Creo que lo que rompe la ecuación es eso, ¿no? Los viajes, los hoteles, las comidas, cuando jugás a otra instancia, es lo que se hace difícil de afrontar. Pero sí, por supuesto que la idea siempre está, lo hablamos entre nosotros, lo hablan los dirigentes, pero bueno, tenemos que ir de acuerdo a lo que suceda con el fútbol, y hoy por ahí es inviable que Olimpo en el básquet juegue una instancia profesional. Oso, nos va quedando poco tiempo y quiero preguntarte por 2 o 3 nombres puntuales. En esto de jugar una instancia más, creo que la llegada de Fausto le dio un salto de calidad. Es un jugador que claramente excede el básquetbol local. ¿Cómo fue enterarte de su llegado, que se podía sumar al equipo, y cómo fue tenerlo una vez que ya estaba insertado en el equipo? La verdad que Fausto es un chico muy humilde. De hecho, me llamó él un día, todavía estando en España. Me contó que tenía ganas de en el receso jugar en Olimpo, y qué me parecía, si estaba de acuerdo. Obviamente, me pregunté primero si me estaba cargando. Claro. Primero chequeaste la llamada, claro, a ver si era él. Y después, obviamente, que una vez que se incorporó, siempre estuvo a disposición del equipo. Él en España juega de 3, y yo le digo, Fausto, vas a tener que jugar de 4, porque... Sí. Mínimo 4. Mínimo 4. Y me dijo, yo estoy a disposición de lo que vos necesites. Y al principio él entró un poco tímido porque no quería tomar muchas decisiones, quería respetar el espacio que tenían los compañeros. Pero bueno, creo que de a poco, por peso propio, él fue encontrando el lugar, se lo fuimos dando. Seguro. Y sus compañeros obviamente eran los primeros en decirle, tomá y salvanos. Claro. Pero no, muy agradecido, porque creo que eso también habla del trabajo de los últimos años en el club, que jugadores como él... Eso te iba a decir, que te llame él para querer volver es porque ve que hay algo también como quieran una regresar, plataforma. sí, como... sí, la verdad que por ahí hoy pasa todo muy rápido y no hacemos una pausa para analizar esos detalles, pero es muy importante que él vuelva. El mismo Geniti, que se fue y también teniendo posibilidad de por ahí de jugar en otras cosas, vino acá. Valentín Carrizo, que es un chico que, si bien no es formado en Olimpo, tuvo un paso por las menores, también surgió de él. Un día llamar por teléfono, yo lo tuve en selección, y salió de él que quería jugar en Olimpo, que iba a estar en el receso, y al final terminamos arreglando para que se quede todo el año acá. Eso habla de una estructura y de un trabajo a largo plazo, por lo menos que venimos haciendo junto con los dirigentes, porque son los que ellos también hacen que ellos sigan el club. Y habla de que en este proceso no solamente nos va a quedar lo deportivo, sino que lo humano y la formación o la forma de trabajar hace que los jugadores se sientan cómodos y quieran volver a ser parte del club. Está muy bien. Yo te hago una pregunta que le hice ayer con algunos de los chicos que tuve la chance de hablar. ¿Qué les deja como enseñanzas estas finales pensando en lo que viene? Porque hablábamos un poco al comienzo, aunque no parezca, todavía no se aseguraron el campeonato, digamos, les queda quizás una parte importante para eso. ¿Qué les deja como enseñanza esta serie con todos los condimentos que tuvo? Primero, que va a ser muy difícil lo que reste del torneo. Hay equipos que se reforzaron y ahora se van desarmando. Nosotros, creo que Pacífico se le fue un jugador.
Cuando se terminen de armar los equipos de Liga Argentina y de Federal, ahí vamos a ver qué queda. Eh, Creo que esta serie dejó a las claras que a veces los equipos que encuentran química, identidad y saben en lo que juegan, tienen una ventaja más sobre el resto. Nosotros vamos a tener un desafío importante, que primero es volver a rearmar el equipo y ver cómo nos reacomodamos con los jugadores que nos quedan. Y después ver cómo se empieza a desarrollar el torneo, porque sabiendo que con el arrastre de puntos y que ahora sí empieza en juego también otras cosas, como ver quién va para abajo, quién pelea por el descenso, cada partido va a ser mucho más significativo. Y sabes que te van a jugar, obviamente, todos siempre le quisieron ganar a Olimpo, en este caso por la conformación del plantel y demás. Bueno, ahora aún más. Seguramente vamos a tratar de mentalizarnos de que esta euforia del triunfo pase rápido y nos pongamos a trabajar y enfocarnos sobre lo que viene, que realmente es la parte más importante del torneo. Oso, ya tenemos que ir cerrando. Linda charla, podemos estar hablando mucho tiempo más. Falta el café. Faltó el café. Nuestro productor anda por Paraguay, así que estamos medio limitados en tal sentido. Pero bueno, está cubriendo también para la nueva ahí los Juegos Panamericanos Juveniles. Como hombre de básquetbol, olvídate que fuiste el entrenador de Olimpo, del equipo que ganó, con todo lo que significa. ¿Qué nos tiene que dejar esto que estamos viviendo y que estamos estos últimos días, y que obviamente es consecuencia de algo? Pero como hombre de básquet, si no si te hubieras tocado estar en la tribuna o mirando el streaming o en un café y que alguien te hable de básquetbol, ¿qué tenemos que aprovechar básicamente de todo esto? Primero, creo que esto vuelve a sacar a flote que Bahía es una ciudad de básquet. La ciudad, como los que estamos alrededor de esto, nos merecemos jugar en una instancia máxima, tener un equipo en los niveles más altos. Y creo que tiene que dejar un precedente de que si nos ponemos de acuerdo, que es difícil obviamente, pero si nos ponemos de acuerdo como ciudad de básquet, no como cada uno de su club, porque vos estás identificado con un club, yo con otro, y cada uno con el suyo. Saber que si trabajamos en pos del básquet y del desarrollo, podríamos lograr algo muy bueno y del cual nos beneficiaríamos todos. Entrenadores, jugadores, periodistas, dirigentes. Ojalá... Y el básquet en general. Y el básquet en general, sí, exactamente. Ojalá no tan a largo plazo, porque así por lo menos lo podemos disfrutar nosotros. A ver si por ahí te dan un cargo. Claro. Y sea lo antes posible, cosa que ahora sos el que ganó el tramo. Bueno, aquí vamos a elegir. Hay que aprovechar. Podamos lograr y conformar un equipo que nos represente a todos. Qué bueno. Sé que no es difícil esto que vos pregonás, o tu deseo, porque inconscientemente a veces está ese egoísmo, y que se entienda el egoísmo de que digo, ¿no? Si ahora viene a vos, te dicen, che, te vamos a sacar a este jugador, al otro y al otro, porque para que dé un salto de calidad. Si uno piensa en el desarrollo de ese jugador, en el crecimiento, y que a la vuelta va a ser beneficioso para todos, porque después va a haber un chico que va a seguir ese camino y demás, si con esa mirada es sumamente positiva. Con una mirada corta decís, no me lo saques, que no voy a poder ganar el segundo tramo del torneo, ¿no? Entonces, creo que sin mezquindades, entre todas las partes, por lo menos tratar o intentar, ¿no? de buscar capitalizar todo esto. Ojalá podamos encontrar la vuelta. Creo que eso es una manera también de trascender y demostrar cómo se vive el básquet acá en nuestra ciudad, cómo trabajamos nosotros los entrenadores, la misma difusión que tienen, porque eso también intervienen ustedes. Se convirtió en algo muy grande. Ojalá que esto se extienda en el tiempo, porque que no quede en esta final y nada más. Y podamos seguir disfrutando de cancha llena y del básquet, que creo que es lo que nos apasiona a todos y lo que nos une a todos.
Oso, gracias por este rato. Que sé que está cansado, que bueno, seguramente tenés otros compromisos, pero te tomaste un ratito para venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Oso. Miquel, nos estamos despidiendo esta noche en la cancha donde habitualmente está el hombre, en el Norberto Tomás, el cuarto punto de la serie entre Independiente y Barrio Hospital. Si gana Barrio Hospital, será el ganador de la primera parte, como anoche lo hizo Olimpo en primera división, en este caso en segunda división. Hoy fue un programa netamente basquetbolístico, se entiende, en la ciudad del básquet, después de una final y a la espera de otra. ¿Cómo no vamos a hablar de básquet? Acá nos estaremos reencontrando mañana a partir de las 14. Todos los temas, bueno, en este caso referidos al básquetbol y el resto de los deportes, tanto local, nacional como internacional, lo podés seguir minuto a minuto en lanueva.com. Que pasen buenas tardes. Hasta mañana. Chau.